Pues gracias a todos los integrantes de esta asociación de vecinos. ¿Y yo qué voy a decir? Bueno, pues yo eso lo que yo también me pregunto, ¿y yo qué voy a decir? ¿Qué les voy a contar del conferenciante de esta noche, de Hugo Alberto Vaca? Por una razón fundamental. Habrán observado de que vengo limpio de papeles, no es que lo haya perdido con el Levante, sino que para hacer una historia cronológica y traspasar lo que la mente piensa, tiene y archiva a una máquina no me gusta, porque lo veo eso frío. Escoger la frase, decir que es una maravilla y hacerlo de forma pomposa. Entonces, cuando yo voy a presentar a un amigo, sinceramente, procuro olvidarme de los papeles y hacerlo como entiendo que se deben de hacer las cosas, con el corazón, de verdad. Y Hugo, que para mí forma parte de un estatus especial, yo diría que especialísimo, yo les voy a recordar de forma muy rápida, porque tampoco se trata de que estén pendientes de lo que yo diga, sino que todos estemos pendientes de lo que él cuente, que Hugo vino de Argentina, de la ciudad de Córdoba, que se incorporó a Arcadia ya por el año de 1979, que vino firmado y reclamado, yo diría que por las intenciones siempre buenas de un hombre como Roque Olsen, que se pegó en Cádiz pues sus temporadas con aciertos y también con algunas dificultades, pero que en su etapa de futbolista, que fue como yo le conocí desde el primer día prácticamente que vino, fue un hombre que vivió la grandeza de un ascenso con el Cádiz Club de Fútbol y formó uno de los mejores tándem que ustedes casi todos recordaréis en la plantilla aquella del Cádiz, que por entonces dirigía Milosevic, que era Jorge dos Santos y Hugo Alberto Vaca. Yo para mí ha sido de los mejores, así como todos nos acordamos de la etapa de Balmaña, del centro del campo, de Eloy, Carvalho y Ibáñez, pues si habría que buscar, no sé, un tándem en la parte defensiva, quizás el salto y el marcaje perfecto que tenía Jorge y la delicadeza, a pesar de que no era un hombre que jugara en esa zona, porque Hugo vino jugando lo que allí en Sudamérica se llama jugador de centro del campo de 5, que es como aquí más o menos tenemos considerado al 10. El 5 aquí lo tiene él que cambiar, no que cambiar, sino que por circunstancias del guión y por circunstancias del gabinete técnico, que entienden de que es mejor que juegue a jugar en el centro del campo, como todos sabemos, y jugó ya definitivamente de central. Lo único que ahí se afincó maravillosamente con Jorge dos Santos y con Bocoya por detrás, hicieron una zona defensiva verdaderamente extraordinaria. Eso es lo que futbolísticamente se refiere. Después de estar en el Cádiz y de conseguir aquel ascenso que precisamente se obtuvo en la localidad ilicitana, en el estadio Martínez Valero, fue con ellos dos y con la inmensa mayoría de los jugadores que pertenecían a la plantilla del Cádiz Club de Fútbol, todos ellos de nacionalidad, entre comillas, gaditana. O sea que fue el equipo más gaditano que ha habido en la historia del fútbol gaditano. Aquello, excepto Hugo, excepto Jorge dos Santos, y el otro me parece que era Zúñiga, que era jugador de Español, de Barcelona, que vino cedido al Cádiz porque vino a hacer el servicio militar a San Fernando, y entonces en aquella época se pretendían esos traspasos entrecomillados, que era te mando al futbolista porque va a hacer el servicio militar, si es por la Marina, pues los que iban para arriba, a lo mejor a Ferrol o a La Coruña, se quedaban en el Depor, se quedaban en el Celta, los que venían al CIR aquí a San Fernando, pues procuraban naturalmente quedarse en la plantilla del Cádiz o de un equipo próximo a San Fernando. Por esta razón, yo creo que fue una de las grandes victorias. Bueno, el entrenador, que no era tampoco, no era de Cádiz, era Milosevic, una maravillosa persona, y fue un hombre pues, con el que tuvimos la oportunidad de convivir muchísimo tiempo y con los aciertos y ese devenir de Hugo Alberto Vaca, que después
por circunstancias también del guión, porque era necesario para el Cádiz. Se tuvo que ir a las Algeciras, estuvo allí en las Algeciras algún tiempo, el necesario para volver a Cádiz y el necesario para, una vez que ya él se plantea el momento y la hora de aparcar el fútbol de manera profesional como futbolista, pues entonces hay una serie de movimientos de tipo técnico a través de algún directivo del Cádiz que considera que él pues, puede estar perfectamente en la plantilla, que es el momento de que tanto él como Ramón Blanco pasan a formar parte del gabinete técnico del Cádiz. Y ahí es donde yo creo que Hugo tiene el mayor de los éxitos en su etapa en la vida del Cádiz. ¿Por qué? Porque se lleva allí una cantidad de años, casi una década, y casi todos los años en primera división. Situación esta que desgraciadamente no conocemos por la cantidad de presidentes, de secretarios técnicos que han pasado por la entidad del Cádiz Club de Fútbol. Y sin embargo, quizás yo no sé, por arriba que es uno de los hombres que parece que está entre nosotros y que no puede ser profeta en su tierra, porque es de los pocos jugadores que se queda por aquí, es que hay futbolistas que se han quedado, como el Papi Delgado, recuerdo, vamos, que vino a jugar aquí, extranjero, y se quedó para siempre en Cádiz, como era el caso del canario de Samper, que también se quedó aquí a vivir y hizo su familia en Cádiz, como en el caso concreto de Hugo, vino soltero, se casó en Cádiz, tiene una hija y tiene 2 hijos, y todos ellos son pertenecientes a la ciudad de Cádiz. Han nacido en Cádiz y su mujer, Maribú, pertenece a una de las más conocidas familias de nuestra capital. Pues precisamente el padre de Maribú, por si alguno puede recordar, no lo sabe, fue aquel famoso Fito que jugó en la fila del Cádiz Club de Fútbol, del Balón de Cádiz, y que nunca jugó en el Cádiz porque no podía, porque tenía que desistir de su carrera, ya que era, en ese momento era teniente de habilitación, que después pasó a capitán de habilitación de la Armada Española, y jugaba en el Balón de Cádiz gratis. Todos cobraban algo en el equipo de Pedro Fernández, pero el suegro de Hugo nunca cobró, siempre jugó gratis, y era de los mejores futbolistas que tuvo aquel Balón de Cádiz. Y ya me voy ya, Miguel, para que tú empieces, y ahí para que tú estés pensando lo que estoy viviendo. Después de aquella etapa gloriosa de Hugo, en el Cádiz Club de Fútbol como director técnico, o como secretario técnico, repito que una etapa dorada, preciosa, bajo el mandato del presidente del Cádiz, Manuel Irigoyen, llega otro momento en el que tiene que dejar eso, porque en la vida deportiva, que si ya yo me traigo a otro, que si vino en aquella etapa entonces Ramón Tejada, a la sazón, con el Víctor Espárrago, después ya Hugo, que sigue trabajando en el equipo técnico, trabaja también con Víctor Espárrago y con Ramón Blanco, pero repito que ya abandona esa faceta, esa parte profesional de su vida, y entonces yo tuve la ocasión de, como tuve a Manuel Bueno, como he tenido a Paco Baena, como he tenido a amigos, especialmente amigos, claro que no sean amigos, no se lo pido, y entonces le pedí a Hugo en su momento que viniese conmigo a comentar partidos a Radio Cádiz. Se le pagaba una pasta, creo que asquerosa, pero no cobraste nunca. Radio Cádiz, no, hombre, no, la verdad, no cobró nunca. Era becario. Era becario. Pero bueno, se incorpora allí y empezó a hacer sus pinitos, eso sí es cierto. Y ahí es donde empieza la labor informativa de Hugo Vaca, que siempre ha presumido al decir que él no es periodista. Él es presentador, él es contador de cosas. Y yo creo que es más bonito que ser periodista, porque entre los periodistas hay un montón de envidia y hay un mogollón de sieso. Yo prefiero estar en el otro lado. Pero en fin, él se mete en su mono de trabajo, y entonces ya, bueno, cuando yo me marcho de Radio Cádiz, de la cadena SER, me voy a Sevilla, y entonces aquello era más serio, vamos, no digo que no fuese serio lo de Cádiz, y hombre libre, sino que era distinto, aquello era llevar la información para toda Andalucía, y vía satélite, que ya lo hacíamos, para todas las partes, y además por la televisión. Y claro, yo ahí sí lo necesitaba a Hugo, como he necesitado y he tenido a otros personajes, ¿no? Como Víctor Espárrago, como Pepe Salguero, como Julio Cardeñosa, Manolo Cardo, no sé, muchos que han pasado por allí, y a Hugo pues le entregamos ese bastón de confianza, porque
para mí lo hacía, los comentarios lo hacía divino, los bordaba, no sé, es difícil, ¿no? Y Paco sabe, digo Paco porque está aquí con nosotros, por eso lo cito. Es muy difícil cuando uno está narrando, el que narra, pero el que tiene que decir el posicionamiento y la estrategia de los dos equipos es muy complicado. Es muy complicado, hay que darlo en poco tiempo, resumido, pero claro. Y esa virtud la tenía Hugo, por lo menos nosotros cazamos con ella y nos sirvió muchísimo para la radio, posteriormente también para la televisión, donde ahí ya me parece que creo que algo sí ya pudo, ¿no?, recoger de la siembra aquella, y al final pues le salió una oferta buena, creo que de las mejores del grupo posiblemente en su momento, con Onda U, donde se llevó prácticamente una década y hizo un trabajo extraordinario, cuando aquí pues no se hacía absolutamente nada de televisión, pues todo lo que había era a través de los medios de la radio en los que estábamos, era Canal Sur, la SER, la COPE y poco más, ¿no? Antena 3 ya casi no existía, me parece. Y entonces ahí, en esa situación ya de Onda Luz, hizo programas que yo recuerdo de haber venido algunos de manera especial desde Sevilla a intervenir allí con aquellos, y era un programa que tenía una audiencia muy respetable. Y cuando ya sale, yo creo que era el acierto, aunque posiblemente eso ya pertenece a su interioridad, él creo que supo escoger. A lo mejor hay veces que en la vida se gana más dinero en un sitio, pero se está más incómodo. Y hay veces que prefiere uno tener menos incomodidad, estar recibiendo más cariño y se está mucho más a gusto que en el otro, aunque más te pague. Quiero decir con ello que ya por fin se encontró a través de la emisora actual a la que él pertenece, a Onda Cádiz, y donde que les voy a contar desde ayer hacia atrás a un equipo que empezó en su momento con Díaz, que empezó con Ramón Blanco, que empezó con, en fin, una serie de Chico Linares. Todo eso pues se ha ido haciendo y realizando un trabajo magnífico, porque donde antes trabajaba en circo, y lo cuento yo, que lo vivo. Digo que lo vivo porque voy cada lunes cuando él me invita. O sea, que yo no soy ni de la plantilla, ni cobro, estoy en jubileta, y yo no, a mí no me tiene que pagar nadie nada. Yo voy porque él me llama. Pero lo que sí está claro es que antes ese trabajo que él hace hoy, lo hacía el circo, ¿no? Y ahora lo hace uno solo. O sea, eso es digno de destacar. Yo digo, pues, en la etapa esa del secretario técnico director de Cádiz, que no lo he visto yo nunca, que en Cádiz se recuerde, se diga o se hable de aquello, no sé por qué. Y después esta otra etapa de lo que está haciendo naturalmente en su actual medio de comunicación. Yo creo que es digno de poderlo destacar y felicitarle por ello. Yo os felicito a todos por saber escoger al conferenciante de esta noche, y ya digo que no traía papeles. Algunos dirán que no te hace falta, no, es que me lo sé de memoria, la vida y los milagros de vuestro conferenciante Hugo Alberto Vaca Bejarano. Buenas noches. Lo llevo por un programa. Algo tiene. ¿Se escucha bien o...? Bueno, buenas tardes. Después de lo que ha dicho Juan, ya poco más puedo decir, ¿no? Vamos a empezar la tertulia ya. No, gracias a Dios, desde que llegué a Cádiz hace ya 39 años, tuve la suerte de encontrar una persona, muchas personas, muchísimas personas, y creo que es el mayor orgullo que tengo, que desde el primer día y hasta ahora me han acogido, me han atendido, me han respetado, me han querido, y realmente te encontrás con personas así que muchas veces decimos hermano. Hay una palabra que a mí no me gusta de Cádiz, cuando dicen amigacho, no, amigo, amigo. Y hay amigos que son más que amigos, que les decís hermano, pero son esos que después también los seguís tratando como hermanos, y entre ellos está Juan Manuel Pedreño, que él lo ha dicho, siempre me sirvió de guía, a pesar de que estábamos en momentos complicados, que era yo futbolista, él periodista, y eso no se veía, esa amistad no se veía demasiado bien en aquellos tiempos, pero a pesar de eso nosotros seguimos siendo amigos, más allá de que uno era futbolista y otro era periodista, e incluso nos respetábamos y respetábamos cada uno nuestro rol y nuestros papeles. Pues bueno, vamos a hablar, cuando me llamó Antonio para ofrecerme esta posibilidad de dirigirme a ustedes, ¿de qué hablamos? Digo, mira, hay algo que yo siempre he tenido ahí,
que era la transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas. Claro, yo no hablo de los clubes en general, hablo del Cádiz Club de Fútbol. Por eso cuando hablamos del Club de Fútbol, la sociedad anónima, es el Cádiz Club de Fútbol. Y para hablar del Cádiz Club de Fútbol tenemos que empezar a hablar desde sus inicios. No vamos a hablar ya antes podemos poner una fecha y yo la puse desde el año 33, un poco así, que era cuando empezó, cuando ya Mirandilla, porque hemos visto 3 escudos, ¿no? El primero es cuando Mirandilla, yo no soy erudito, aquí hay personas que conocen muchísimo mejor esto de la historia, yo esto lo he ido recabando de cosas que he ido viendo, y entonces en esa primera temporada, y claro, cambiaron, Mirandilla cogió los colores del Cádiz, tuvo ese escudo, es lo que he estado leyendo, un poco como introducción, porque el Cádiz de los 110 años, 117 años que tiene ahora, vamos a hablar a partir del 35 para adelante, donde hubo algunos presidentes, ahí estamos viendo, del 35 al 36 está Luis Arroyo, y después está del 39 al 41 Rafael López Gazo. ¿Por qué esos 2 años no hay nadie? La guerra civil española, y hubo ese lapso, ese impas, hasta que después también en el año 43-44 justamente parece que una premonición, ¿no? 3 presidentes en un mismo año. Uno de ellos, al que le tuve un cariño grandísimo, que es don Francisco Mera, que fue presidente en un momento dado, pero que estuvo con nosotros toda la vida como ATS, pero más que como un ATS, era una persona más que nos guiaba. Yo estuve 5 años de futbolista, pero también estuve con Paco viajando muchísimo después, cuando estuve de director deportivo, secretario técnico, la función que como se le quiera llamar ahora, a partir del año 87 que volví al Cádiz, hasta el año 93 que ya con la Sociedad Anónima Deportiva y con la llegada de Antonio Muñoz vinieron al lado. Los diferentes presidentes que hubo en cada una de esas etapas, con Julián Arana vemos ahí del 46 al 50, justamente es el primer presidente que repite mandato, ¿no? Porque después están el 56 al 57, después vienen los más recientes, de lo que yo empiezo a tener uso de razón, porque cuando yo llego en el 78 aquí a España, claro, yo vengo, y yo al Cádiz lo conocía porque allá en Argentina se habla mucho del trofeo Carranza, y ese año 77-78 el Cádiz casualmente había militado en primera división, y entonces de ahí, cuando me dicen de venir a España, de ir a Cádiz, pero a mí se me vino el Carranza, yo no sabía ni dónde estaba Cádiz, porque no estaba todo globalizado, no teníamos internet, no teníamos Google al lado para enseguida meternos ahí, y tenía que ir a un mapa mundi. ¿Dónde tenemos un mapa mundi? No lo teníamos, ¿no? Entonces a partir de ahí yo ya empiezo, y cuando llego ya empiezo a interiorizarme ya de lo que me es más familiar, que es a partir de la época de Paco Márquez Veiga. Me hablan de Francisco Márquez Veiga, me hablan de José Antonio Gutiérrez Trueba, Vicente Alonso, muy amigo de Juan Manuel, luego tengo la suerte de conocerlos a todos ellos. Manuel del Diego no lo llegué a tratar, sí lo conocí, pero no lo llegué a tratar. Ya con Irigoyen, con el 78, ya Irigoyen es como mi padre deportivo. O sea, yo dejé una familia cuando me vine. Yo a mis padres no los perdí cuando fallecieron, los perdí cuando me vine para acá porque ya los tuve muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, quiero hablar un poquito de esto, para que este es un club que tiene una tradición grandísima. Es un club de Cádiz y de los gaditanos, y para los gaditanos. Yo quiero sacar esta imagen de Adolfo Bolea firmando el contrato, porque ahora que estamos en este mundo tan mercantilizado, vemos cómo el futbolista ya ha perdido lo que es ese compromiso con el club. El futbolista de hoy en día tiene a sus representantes, el club tiene a unos agentes o a una persona, y lo que era antes, que era presidente, jugador, que se daban la mano, que se miraban la cara, que se miraban los ojos y se comprometía uno a satisfacer los salarios de otro, y el otro a hacer todo lo posible porque ese salario fuese una inversión y no fuese un gasto. Y creo que eso es muy digno de reseñar, porque hay cosas que se han ido perdiendo, algunas para mejor y otras para peor, y también hay un hecho importante en el Cádiz, que es justamente cuando se pasa
del campo de deporte, de la Mirandilla, el equipo, en este caso el que estaba al lado de la Plaza de Toro, el Mirandilla, que están mis hijos ahora porque iban a las esclavas y con lo cual todavía están las gradas del colegio, que son justamente las gradas de Mirandilla. Y que se pasa al Estadio Ramón de Carranza, donde ya parece que el Cádiz ya tiene otras aspiraciones, porque estamos hablando de un Cádiz que ha estado en diferentes categorías en aquella época. Realmente estamos hablando de segunda, de tercera división. Con Paco Márquez Veiga se descendió y se volvió a ascender al año siguiente. Creo que se perdió un solo partido con el Sevilla Atlético. Fue una campaña sensacional que hicieron, y que justamente después, creo que fue en Santander el último partido, cuando don Francisco Márquez Veiga, que justamente en aquellos momentos eran los presidentes los que aportaban las garantías de cobro, porque los clubes, creo que eran como todos los clubes de fútbol, siempre hay necesidades, entonces tiene que haber una persona más pudiente que sea el que por lo menos avale unas cantidades, que después la pongan o no la pongan, no, pero ya un aval, si después no pagar, te lo ejecutan. Entonces dicen, sí, no, pero el avaló. Pero el avalar ya era un compromiso, ¿no? Que era algo que tenían que tener gente con un cierto nivel, un cierto poderío económico. Y bueno, a partir de ahí el Cádiz sigue creciendo. Vemos a don Francisco Márquez Veiga, que estuvo 11 temporadas en el club, o sea, son muchas temporadas, una persona que aún hoy es increíble la claridad que tiene, a pesar de su edad, la claridad que tiene en cuanto a todo lo que sucedió en su día, en su momento, y creo que una persona de esa con valores, que esos valores que tenían los presidentes y los directivos de aquellos clubes se iban transmitiendo a todo lo que era después la parte deportiva, esos valores que te van inculcando. Ahora vuelvo a repetir la palabra y la voy a repetir muchas veces, se ha mercantilizado todo y ahora es diferente. No sé si mejor o peor, pero seguro que es diferente. Después en este caso de Paco Márquez Veiga, llega la figura de José Antonio Gutiérrez Trueba. Y quiero aquí hacer un inciso y ya hablar, porque creo que aquí el Cádiz tiene un antes y un después. Porque hasta ese momento el Cádiz tenía algunos jugadores gaditanos, ahora lo veremos, pero aquí en esta temporada de José Antonio Gutiérrez Trueba, del 70 al 75, se crea el Cádiz B. Entonces, antes había un poco el que llevaba jugadores donde el Cádiz se abastecía, era el Balón de Cádiz. Luego eran equipos o de San Fernando, equipos de fuera, donde se captaban algunos futbolistas. Pero no había ese semillero, no había la palabra cantera, no existía. A pesar de que salieron jugadores, Bueno, Juanito y demás, pero creo que la labor o la imaginación, o como queramos llamarle, claro, yo no estaba acostumbrado, porque siempre estamos hablando del 70 al 75. Yo debuté en 73 en Belgrano de Córdoba con 17 años, pero yo estuve en otro equipo más chico con 12 años, desde el año 60 y pico, y allá en Argentina había divisiones inferiores. De 12 a 14 años era la sexta, de 14 a 16 la quinta, de 16 a 18 la cuarta, de 18 a 20 la cuarta especial, después estaba la reserva, que eran los que sobraban del primer equipo más los chicos de abajo, y se hacía un partido de reserva que se jugaba antes del partido del primer equipo. Claro, yo con 16 años ya jugaba en la reserva, con la cuarta especial, con lo cual ya me estaba viendo el público, porque de 3 a 5 jugaba la reserva y de 5 a 7 jugaba el primer equipo. Entonces la segunda parte nuestra se veía en campo lleno de gente, claro, y eso te servía para que el salto al primer equipo de los jugadores fuese menos traumático que de ponerlo de un día para otro en una plantilla. Por eso creo que la labor de José Antonio Gutiérrez Trueba fue lo más destacado, creo que ha sido este tema, ¿no? Además de traer también a buenos técnicos y hacer una campaña bastante importante. Y aquí creo que se habla de que se crea el Cádiz B, filial del primer equipo, para que los jugadores con mayor garantía, y quiero recordar porque yo cuando vengo, todo el mundo me hablaba de don Juan Bejarano, el capitán Ben, me hablaba de Pedro Fernández, de personas que han estado en el Cádiz Club de Fútbol de una manera u otra. Pepe Moro, cuando llego allá, que estaba uno alto,
Marco Revuelta, cuando también la labor que hacía en cuanto a la captación, de seguimiento de los chicos, de todos los informes de los técnicos. Está José Antonio Guerrero, Luis Escarti, Manuel Roll, Imaldi, Joaquín, Manuel Api, que fueron también. O sea, yo estoy hablando de cosas que hay gente por aquí que la sabe mucho mejor que yo, ¿no? Pero simplemente quiero con esto un poco que vayan cada uno entrando en lo que es todo lo que fue el Cádiz Club de Fútbol, el CF, para después intentar ver lo que es ahora una SAD, una sociedad anónima deportiva, que tendrá muchísimas cosas buenas, pero hay otras que se han quedado en el camino. Y toda esta gente, muchos de ellos lo hacían de forma totalmente altruista. El altruismo era algo normal, algo natural, algo que salía de la condición de del buen gaditano. Con Vicente Alonso fue otro de los hombres que también hipotecó su patrimonio con el club, y creo, por palabras también de Juan Manuel, que tenía mucha relación con Vicente Alonso, le costó, si lo puedo decir, bastante dinero también. Sí, le pagaron, pero le quedó un pico gordo. Ya no lo va a cobrar pobre. Entonces, claro, eran los dineros que ponían los presidentes, tenían mucho riesgo de que no volviesen a recuperarlo, ¿no? Y así fueron pasando las temporadas. Como vemos, los jugadores que fueron traspasados, como Andrés, que fue al Real Madrid, y como Juanito Mariana, que estuvo fue traspasado al Fútbol Club Barcelona, Paco Baena al Atlético de Madrid, Manolín Bueno anteriormente ya había sido con 17 años, 18 años, saliendo casi de juvenil y fue al Real Madrid, tuvo 13 temporadas en la Casa Blanca, Manolo Botubó, que se va al Valencia, hablando salían jugadores sin tener cantera el Cádiz, pero sí salían jugadores. Botubó creo que fue el primer jugador un poco así de la cantera, porque salió del Cádiz B, jugó muy pocos partidos en media temporada, justamente la temporada del ascenso, la 76-77, y se marchó al Valencia, ¿no? Entonces, bueno, llega justamente la temporada de Manuel de Diego, y a todo esto los presidentes también siempre han sido señalados, más allá que hicieran las cosas bien, regular o mal, siempre la voz crítica era para el presidente. Entonces, ellos, aparte de poner dinero, decían, bueno, yo que voy a poner dinero, yo decía, yo en mi sano juicio, yo no podría ser presidente. Yo un día, cuando me decía alguno, no, yo si me toca la lotería me hago presidente del club. ¿A qué va a ganar? 4 millones de euros, si el club debe 14. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Le va a poner 4 millones para que te estés puteando el día siguiente? No, no es plan. ¿Quién va a ser en su sano juicio va a ser presidente de un club? Pero hay gente valiente, hay gente arriesgada, hay gente que por el motivo que sea, da ese paso, da ese salto, y en este caso Manuel de Diego consigue lo que todo Cádiz, todo el gaditano, toda la ciudad, toda la provincia, todo estaba deseando, subir con el equipo a primera división. Ese era un salto cualitativo y cuantitativo, porque un club que está siempre hasta aquí con el tema de las deudas, con el tema de que no se nivelan los presupuestos, y consiguió la hombrada de hacer un equipo, y que ese equipo subiera, en ese caso, con una plantilla donde estamos viendo ahí, bueno, este es el equipo que ha estado en el partido del Tarrasa, con goles de Antonio Ortega y de Manolo Villalba, que posiblemente los dos fueron al Betis, y bueno, donde vemos que en esta plantilla hay 3 o 4 canteranos. Son Rosado, Puy vino con 20 años de Ceuta, pero no vino de la cantera. Bocoya sí vino más jovencito, con 17, 18 años. Después está Ramón Villalba y Mané. Son los 4 jugadores que realmente están, pues se puede decir, de la cantera del Cádiz, que estuvieron en ese equipo, con un Fernando Carballo, con Ruchurdo, Barrachina. Esta foto, claro, ya era la segunda vuelta, porque Barrachina en la primera vuelta no estaba. Cuando va Botubó al Valencia, Barrachina viene aquí. José Antonio Rosado, otro de los jugadores canteranos, con un Ricardo Ibáñez, con un espectáculo. Y ya antes se había hablado incluso, que yo te hablo de comentarios que recibía, pero todo el mundo coincidía en una máxima, y era que el equipo que mejor fútbol hizo en la historia del Cádiz
fue el equipo que tenía Domingo Balmaña con el centro del campo, con Fernando Carvalho, Eloy Matute y Ricardo Ibáñez. Me hablaban maravilla de todo esto. Estaba Paco Baena también en ese equipo. ¿Por qué no te nombran ahora? Ese no. No, en este no. Con el centro de campo. Claro, con Domingo Balmaña. Claro, se hablaba de lo que generaba el fútbol y que la gente, siempre normalmente el fútbol se genera en el centro del campo. Y realmente, claro, pero no se consiguió el ascenso. Este equipo posiblemente no hiciera ese buen fútbol y era más práctico y se consiguió subir a primera división, como decimos, en ese momento. Los ayuntamientos, siempre se celebra la cosa, los ascensos, los éxitos deportivos de cualquier tipo de deportes, con el recibimiento de la máxima autoridad de la ciudad en lo que es la casa consistorial. Ahí vemos ese momento importante, porque luego también siempre los ayuntamientos en mayor o menor medida han tenido siempre participación, porque incluso en lo económico siempre ha habido un sablazo que se ha dado uno a otro. No sé en aquel momento si el ayuntamiento tenía esa relación con el primer equipo de la ciudad. Y ya, porque no, aparte no interesa, porque eran clubes de fútbol, y esas ayudas, los clubes de fútbol indiscutiblemente son sociedades sin ánimo de lucro. O sea, la sociedad anónima ya son otra cosa. Y llega la temporada donde se desciende a segunda nuevamente, y el equipo estaba hasta aquí de deuda. Yo llego en ese verano, en agosto del 78, Manuel Irigoyen hacía 1 o 2 meses que era presidente del Cádiz, y lo que me llega a mis oídos es que el club está hasta aquí, que Manuel Irigoyen tuvo que avalar de su patrimonio una cantidad importante de dinero para que el club se pagara a los jugadores, que había una plantilla con jugadores con contratos muy importantes para las posibilidades del Cádiz, no porque el jugador estaba Aquino, Ibáñez, se fue Manolo Villalba, Antonino Ortega, y esos traspasos posiblemente hayan aliviado algo la economía, pero en definitiva hablamos de un presidente que está la friolera de 15 temporadas, y si hablamos que son 11 en primera y son 4 en segunda, ahora parece que eso no puede ser posible, ¿no? Pero empieza, y aquí sí ya puedo hablar en nombre propio, porque justamente 2 temporadas después, cuando el equipo, estamos viendo ese equipo que es la foto, esa foto es después de ascender en Elche. Eso es el día después o los 2 días después, cuando llegamos de viaje. Porque esa temporada creo que no hubo foto oficial, porque como todos pensaban que íbamos a descender porque teníamos una plantilla, esa plantilla tiene una media de edad de 22 años. Ya estaba la ley de los sub-20, porque hubo esas 2 temporadas que antes hablaba con Manuel Pedreño y de Rocky Olsen, donde se esperaba que el Cádiz volviese a la primera división, pero esas 2 temporadas pasan sin pena ni gloria. Con lo cual llega Milosevic, un técnico que no lo conocía a nadie, porque no era entrenador, era más bien preparador físico, pero encaja perfectamente con la idiosincrasia de esa plantilla concretamente. Posiblemente Milosevic, con otra plantilla muy superior a esta, no hubiera conseguido nada. Pero pasaron las cosas como tenían que pasar, y ya sí, una vez que habíamos ascendido, la junta directiva de ese momento dice: vamos a hacer una foto ahora porque no. Pero bueno, son anécdotas que nos pasaron, y ahí vemos que en esa plantilla de 15 jugadores que hay ahí, de 20 y pico jugadores que eran, yo tengo contabilizado a 16 jugadores de la cantera del Cádiz, que son Bocoya, Recio, Jesús, que tuvo de portero, Jesús Luciano El Boina, que tuvo después el Cacereño, Juan José, Chano, Rosado, Manolito, Manolo López, Linares, Luque, Amarillo, Carmona, un chiquito que está abajo de Bocoya, el primero de aquí, que es uno de bigotito. Este chico no lo conoce a nadie. Cuando digo, a ver quién es ese, este se llama Carmona, era un chico que venía de la línea de la Concepción, con lo cual de la cantera de Cádiz, ¿no? Y de su provincia. Después estaba Mané, Mejía, Ricardo Escobar, dije Amarillo, y Choque, que venía también del GD Deportivo. Y de fuera estaba Jorge Vilalovic, que tuvieron un momento, pero que no tuvieron mucha participación. Vilalovic tuvo algo más. Y
Dos Santos y yo, y luego también Mané segundo. ¿Se acuerdan? Uno era fuerte, era de Motril, el chiquito, vino también, pero vino con 18, 19 años acá. Por eso digo, en esos 20 jugadores, 15 o 16 de la cantera. Había también un porqué, porque ya que 2 años antes, cuando llega Roque Olsen, la Federación Española de Fútbol había puesto una ley de los sub-20, tenían que jugar 2 jugadores obligatoriamente. Salían, los quitaban a los 5 minutos y el equipo ya se quedaba sin cambio para todo el partido. Pero algunos otros equipos eran más valientes y el Cádiz tenía ahí, no había problema. Por eso también el Cádiz ganaba a los demás, porque los chicos de 18 y 19 años eran titulares indiscutibles. Y eso era un plus que tenía el Cádiz. Esto salva, según me cuentan, a Irigoyen, que empieza a recuperar el dinero que había avalado, que había puesto. Según me cuentan, de eso no voy a entrar. Y claro, con Manuel Irigoyen llega la Sociedad Anónima Deportiva. Llega un momento donde desde el año 89, 90, los clubes están todos endeudados. Todos los clubes españoles tienen unas deudas grandísimas. Y el Estado empieza a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que se puede hacer. Y se habla de convertir a los clubes en Sociedad Anónima Deportiva, porque va a haber un plan de saneamiento para quitar las deudas, porque gran parte de las deudas también eran con la hacienda pública y con la seguridad social, con lo cual el Estado estaba perdiendo muchísimo dinero. Claro, el capital social del Cádiz eran 395 millones y medio de pesetas. El capital social era así, era alto porque también era un club que tenía deudas. El Cádiz tenía muy poquito patrimonio, bueno, poquito ninguno, tenía Cánovas del Castillo. Lo único patrimonio que tenía, que era la sede social, porque ni el Rosal pertenecía a la Peña Cadista. Entonces, llega el momento de la sociedad. Estamos hablando de la Sociedad Anónima Deportiva que se va a crear en el año 1992. La fecha era 30 de junio del 92. En esa fecha, 30 de junio del 92, el Cádiz estaba militando por 7ª temporada consecutiva en Primera División. Y aquí es donde quería llegar, porque este es el quid de la cuestión. El Cádiz lleva 7 años consecutivos en Primera, manteniéndose como pueda, porque el primer año que llego yo a la Secretaría Técnica se vende a Francis, al Español de Barcelona, en 42 millones de pesetas, o sea 40 más IVA, era 45 millones de pesetas. Después ya al año siguiente o al otro se va Villa al Málaga, se va Calderón al Mallorca por 60 millones, Chano también se había ido por una cantidad de dinero. Ya empiezan a traspasarse jugadores, se va Cortijo al Sevilla por 75 millones, José al Mallorca por otros 75 millones, la cláusula de rescisión eran 200 millones, porque de 60, estaban en 60, y claro, se lo llevó los equipos se lo llevaban a los jugadores porque pagaban 60 millones, que era una cantidad asumible. Entonces ya a partir de ahí se cambiaron los contratos, y se dijo, hacemos los contratos con los jugadores que salen del B, y le ponemos una cláusula de rescisión 200. La cláusula era un escudo para que no se lo llevaran, pero luego se negociaba, y como pasó con José y con Cortijo, se le bajó la cláusula de rescisión. Arteaga tenía 200, Quevedo tenía 200, Kiko tenía 500, y así sucesivamente. Y así se fue el club gestionando, pero claro, si vos sos un club que estás hasta aquí, porque el Cádiz no es que tuviese un escalón por debajo de los demás. El Cádiz, en cuanto a plantilla, estaba 2 o 3 escalones por debajo del último. Lo de marca José Vicente Hernán, en un artículo que ponía cuando empezaba la temporada, y hablaba, bueno, el Madrid y Barcelona luchando por la Champions, el Valencia, el Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Bilbao, jugando un poco por la promoción o por la Copa de Europa, o la Recopa que le llamaban, y todo esto. Después, y los candidatos al descenso, el primero el Cádiz y después los demás. Así nos trataban, o sea que no era... Entonces, y era la realidad en cuanto a lo que eran presupuestos y a lo que era. Pero, por H o por B,
por una cosa, por un milagrito, por lo que sea, por primero David Vidal, después Ramón Blanco, Víctor Esparro hizo la mejor campaña, que fue 12º en 87-88, dejando el Cádiz 12º. Es que decían, faltando, es como ahora, faltando 2 meses ya estamos salvados. Esto nos vamos a pellizcar porque esto no es posible. Y bueno, hablo 7 temporadas consecutivas en primera división, primera división. Hay que cubrir un capital social de 395 millones. Este capital social se divide entre los socios que había en ese momento, con lo cual hay 79.000 acciones y se dividen entre los socios. Cada valor de la acción eran 5.000 pesetas, eran 65.000 pesetas porque a cada socio la división le daba 13 acciones a cada socio, que eran 65.000 pesetas. Claro, era una cantidad de dinero, no era excesivo, pero Cádiz, el aficionado del Cádiz, tuvo la posibilidad de ser dueño del Cádiz. Y no es que el equipo estaba mal, no es que estaba en segunda B, no es que estaba en segunda A un poco de ahí titubeante, estaba en primera división, en la élite del fútbol español. Y el gaditano no respondió. Es duro que lo diga, pero es la auténtica realidad. Es la realidad. Entonces no nos podemos rasgar las vestiduras ahora si viene uno de Pernambuco y se queda al frente del equipo. Porque la auténtica realidad es que el gaditano cuando tuvo la oportunidad no la aprovechó. O no quiso, o no pudo, porque indiscutiblemente la economía del gaditano tampoco es una economía boyante, salvo algunos que tienen alguna... Entonces, bueno, al verse que va pasando los tiempos, que el 30 de junio del 92 estaba a pocos meses, después a pocos días, hasta que llega a estar a pocas horas. En este caso estaba la mancomunidad de municipios, y en ese momento a Irigoyen se le ocurre, estando por él, o sea, alguien que se lo sopla para, como en su día fue lo del playo, para la liguilla de la muerte aquella, que también se le achaca a Irigoyen, indiscutiblemente fue don Manuel el que lo hizo, pero desde la federación le dijeron: Manolo, tira por aquí, porque claro, en aquella liguilla eran 18 equipos, en el año, fue la temporada 86-87, quiero recordar, eran 18 equipos, 6 equipos jugaban por un puesto de la Champions, o 3 puestos de la Champions, del 7º al 12 jugaban por un puesto en Europa, y del 13 al 18 jugaban por el descenso. Entonces le dicen a don Manuel, le dice: Manolo, claro, porque a mitad de temporada te dicen, bueno, como la temporada que viene va a haber 20 equipos, desciende el último. Claro, esto lo avisan cuando tú ya tienes una parte de la temporada ya jugada. Si vos empezás una competición con un reglamento, no te pueden cambiar el reglamento a mitad de la competición. Y ahí llevaba toda la razón Irigoyen. Que después, federativamente, tiene más derecho los ascensores a los descendidos. Porque federativamente, si hay una vacante arriba, federativamente, tiene derecho el que ha quedado en mejor posición sin poder subir. Entonces hubiera subido uno de abajo, y en segundo lugar, si hay otra vacante, el último de los descendidos que más puntos tenía. Y así sucesivamente, en vacantes que vayan quedando. Pero en esta ocasión, Irigoyen dice: vamos a ver una cosa. Claro, el Cádiz se deja de ir, porque ya no había opción de nada, yo me dejo de ir. Ahora, si hay que luchar por esos 3 últimos puestos, ahí hubiéramos estado prendidos en una lucha. Entonces, esgrime razones de muchísimo peso para que esto se llevara a cabo. Entonces dice: o bajamos los 3, o hacemos unos playoffs, una liguilla. Y así vino la liguilla esa, y se salvó. Pero que todo el mundo en Santander, indiscutiblemente, si eso no hubiera ocurrido al revés, nosotros estaríamos cabreados con el Racing por haber hecho esa petición. Pero claro, el Cali era el último destacado, o sea, que no es que estaba. ¿Qué pasa?
llega esa mancomunidad de municipio y cuando tiene casi todo arreglado, resulta que esa mancomunidad de municipios no tiene jurisprudencia, no tiene capacidad jurídica para firmar nada. Y eso a pocas horas de cerrarse el plazo. Yo me acuerdo, porque yo estuve con don Manuel en el ayuntamiento, cuando lo acompañé el día anterior por la tarde, que fuimos, estábamos ahí esperando, y estaban todas las acciones en la notaría de don Federico Linares, y el Cádiz desaparece, me decía, el Cádiz desaparece. Hasta que al final logró que todos los grupos políticos se unieran y que el Ayuntamiento de Cádiz hiciera con esas 62.000 acciones para cubrir el capital social por valor de 310 millones de pesetas, y el otro 17.000 acciones ya eran para los aficionados que habían ido comprando, algunos que habían comprado las 13 que le correspondían, otros que habían comprado 1 millón de pesetas. Yo no me acuerdo bien ahora si también cuando se pagaba 1 millón de pesetas y tenías el palco por 10 años, ¿no? ¿Algunos recuerdan esas cantidades? Eran 1 millón de pesetas y tenía el palco por 10 años. Una cosa así. Entonces, bueno, y el 30 de junio de 1992, casi media hora antes de, podemos decir, de cerrar el plazo, el Cádiz, el Rayo Vallecano creo que también fue, porque fue creo que el presidente, ¿cómo se llama? El de Rodul, Ruiz Mateo, que creo que llegó en pijama, algo así, no quiero recordar, y consiguen salvar la situación y convertirse en sociedad deportiva. Y yo digo, a mí Cádiz me lo ha dado todo. Yo no he ganado dinero en Cádiz, pero posiblemente he ganado cosas, no posiblemente, seguro, mucho más importantes que el dinero, como es el cariño de toda la gente, el respeto de toda la gente. Y Irigoyen conmigo, yo dije que fue mi padre deportivo. Yo seguramente para él he sido un hijo más. Como Manuelito, como Carlito, como Ismael, como Socorro, como Fátima, como Ana, como los 6 hijos que he tenido. Él me trataba igual que un hijo. Con lo bueno y con lo malo. Yo no gané un duro con Irigoyen. A ver, he vivido y he sido profesional y he cobrado. Pero no he hecho diferencia. Un director deportivo que está 6 años consecutivos en el equipo en primera división tiene que tener una diferencia económica, ¿no? Monchi ahora porque está poderoso. Yo no, yo tenía lo justito para... Pero como me sentía tan bien, tan a gusto, entonces hacía eso. Y sobre todo la recompensa me llega, mi recompensa, porque cada uno tiene una recompensa, una es monetaria, otra es... y dijo en ese programa de José María García, que fue el 30 de junio de 1992, ya era el 31, porque empezaba a las 12 de la noche, cuando José María García le dice, bueno, habla con los presidentes, los que han estado con la soga al cuello, y le dicen, y digo, bueno, Manolo, ¿qué pasa con tu equipo? ¿Cómo hace que siempre, todos los años, el candidato a descender y por H o por B llega al final y te salva la categoría? Y él dice, tengo un secretario técnico que vale un Potosí, Hugo Vaca. Claro, había por lo menos, fue máxima audiencia, había una sola radio, porque antes la escuchaba todo el mundo. Ahora está José Ramón de la Morena, está Paco González, está Manuel Lama, está Carreño, ahora hay 15 radios. En aquel momento todo el mundo escuchaba a José María García. Y la gente dormía con José María, y lo que decía José María García era iba a misa, Ya podía estar hoy, así con este ventarrón, decía García, hizo un día espléndido, y todo el mundo dice que es un lindo día que hizo ayer en Cádiz, y lo estamos volando por los techos. Y dijo esas palabras y para mí eso es como si me hubiera dado 2 millones de pesetas en ese momento. Entonces, por eso yo le tengo un cariño grandísimo y hasta el último día de su vida lo tuve. Y volvemos a lo que es la Sociedad Anónima Deportiva. Ya esto hace que el Cádiz tenga un agradecimiento. En ese momento estaba Carlos Díaz como alcalde de la ciudad de Cádiz, pero participó tanto el Partido Socialista que representaba a Carlos Díaz como el resto de los partidos políticos. Ahí todos fueron los que apoyaron, o sea que fue unánime el apoyo por parte del consistorio en Closo. Y aquí estamos
con otro kit de esta cuestión, el sentimiento de la afición. Yo estuve en el Consejo Superior de Deporte porque en aquella ocasión estaba Javier Gómez Navarro como ministro, y una vez que fuimos a Madrid con Irigoyen, normalmente Irigoyen cuando tenía unas cosas que hacer deportivas me llevaba y me llevamos ahí al Consejo Superior de Deporte, y bajando el ascensor con Javier Gómez Navarro, con el propio ministro, Irigoyen le dijo: se vaya a cargar el fútbol, el sentimiento del fútbol se lo vaya a cargar. O sea, eso lo dijo delante mío, o sea que doy total veracidad. Y después estaba otro que no sé si Severiano, Severino, algo de esto, que después fue gerente de Las Palmas y del Celta, ¿no? Como Severino López, ¿no era? O algo así. Uno que era senador por el Partido Socialista. Sabino, ¿no? Sabino, sí. Y ya se lo dijimos aquí, que era el final del fútbol. Claro. Se lo dijimos aquí, en la calle sobre la Católica. Exactamente. Y entonces yo pongo aquí un poco porque en aquel momento el emblema de la afición de Cádiz, hoy todo el mundo vemos el amarillo, no de la butaca, sino el amarillo de ese espectáculo maravilloso que vemos cada domingo en Carranza. Pero era el McCarthy, que venía con nosotros, venía siempre con su camiseta, con su pantalón corto, y dijera lo que dijera, él pasaba absolutamente todo. Pongo esto, simplemente esta foto, como un homenaje, porque realmente la afición cadista siempre ha sido, yo creo que en aquella época, antes de la transformación de los clubes de sociedad anónima deportiva, era más exigente que ahora. La afición era mayor, era de gente más grande, los niños, y no eran ni la mujer tampoco asistía tanto a los campos de fútbol. Era una afición, no sé si más entendida, pero sí era más crítica, no era una afición tan caliente que ahora te aplauden un córner, te aplauden un saque de banda, te aplauden. Antes realmente tenía que hacer las cosas muy bien. Nosotros en primera división, yo jugué en primera división aquí, y sí, le ganamos a todos, tuvimos una temporada fantástica, tuvimos la suerte de ganar a todos los grandes, pero que empatamos con el Valladolid y la gente te silbaba, o perdimos con el Betis y la gente nos silbaba, o con Las Palmas, que después con el Barcelona, Madrid, Atlético Madrid, Sevilla le ganamos, pero era exigente, era exigente. Y luego también estaba la convivencia, nosotros vivíamos todo en Cádiz, no podíamos vivir fuera de Cádiz, ahora no vive nadie en Cádiz, no saben ni dónde está el Carranza, lo traen en coche, o sea, pero bueno, ya entraremos en esa materia. Y yo quería decir esto porque, bueno, se pierde la afición. Antes estábamos hablando con Felipe de afuera, porque el San Fernando ha desaparecido hace 3 o 4 años. Y ahora están exactamente lo mismo, con los mismos colores, en vez de poner el CD, puesto de CD atrás. Antes era el Club Deportivo, ahora es San Fernando del Club Deportivo, al revés. El Málaga ha desaparecido en Málaga. Sin embargo, el otro día le han hecho un homenaje a Viverti, que no ha jugado en este Málaga. Viverti no ha jugado en este Málaga. Pero bueno, entonces, si ahora desaparece, si en aquel momento hubiera desaparecido el Cádiz y hubiera emergido otro equipo, yo creo que también estaríamos igual. Yo creo que sí. A mí me hubieran dado una puñalada, porque mi vida ha sido este Cádiz. Y si ese Cádiz se pierde, pierdo parte de mi vida. Y creo que el aficionado también. Aunque después emerja otro, aunque después nos concienciemos, bueno, porque al fin y al cabo, lo que yo decía, o el Jerez, que es más dramático todavía, que antes todavía está convaleciente, está en la UBI, está en la UCI, es como si tu padre, que está en la UCI, resulta, o tu esposa está en la UCI, resulta que ahora tiene una piba nueva que te ha gustado, y ya te has quedado con ella y ya lo deja de lado. O sea, por eso es que los sentimientos del fútbol son relativos en muchos momentos. Y eso es una de las cosas que, en este caso, la Sociedad Anónima Deportiva pueden traer o han traído. Aquí pongo a Rafael Garófalo porque en aquel momento, cuando el Cádiz, en este caso el Ayuntamiento de Cádiz, se hace con la gestión, porque indiscutiblemente en ese momento, ese 30 de junio del 92, al día siguiente, el propietario del Cádiz Club de Fútbol, SAD, ya el último escudo, empieza a funcionar. Y llega al Cádiz como presidente Rafael Garófalo, como secretario llega Paco Reina, y como tesorero Ángel Luis Pérez Lazo de la Vega, un chaval que falleció, era un chico joven,
más lo conocía de Reina Victoria. Y yo creo que intentan hacer las cosas bien porque ellos no toman ninguna decisión sin consultarla con los profesionales que estaban trabajando en la casa. Y creo que ese es un ejercicio importante porque no fueron de enterados, no fueron de... Y fue un momento ya, pero que cambió todo. Aquí había venido José Luis Romero de entrenador esa temporada, la 92-93, la última en primera división de esa época. Y bueno, por lo que sea no cuajó, ¿eh? Y ya cuando se hace cargo Ramón Blanco, el equipo ya está muy mal, está casi desahuciado y se termina con los huesos en segunda división. Pero bueno, el Cádiz históricamente había sido un equipo de segunda división, salvo esos años de Manuel Irigoyen. El resto, el Cádiz tuvo un año con Manuel de Diego y nunca había estado más que en segunda división y en tercera división. Y aquí empiezan ya a tener que consensuarse todo. Antes los clubes eran presidencialistas, ahora hay un consejo de administración. Antes se decía lo que decía Irigoyen, ahora se dice lo que se decide dentro de un órgano, ¿no? Con la mala suerte que, bueno, el ayuntamiento, como dijimos antes, el ayuntamiento se había hecho con cargo de 310 millones de pesetas, 1.863.000 pesetas de ahora, de euro, perdón. Claro, es una patata caliente para un ayuntamiento. Yo estuve también en el Jerez y le costó el puesto de alcalde a Pedro Pacheco, por culpa del Jerez Deportivo. Entonces, que el gesto había sido bueno, pero en la sociedad hay cosas más relevantes, hay prioridades antes que el fútbol, y más tratándose de fútbol profesional. Entonces, los políticos, esas cosas, de todos los colores, yo aquí no hablo ni de blanco, ni de verde, ni de rojo, ni nada. Yo hablo solamente de que un ayuntamiento no puede estar para manejar un club de fútbol profesional. Y entonces, ante el primer postor, llega ahí la figura de Jesús Gil y Gil. Entonces, Jesús Gil, que estaba como alcalde de Marbella, el Marbella también estaba por subir a la categoría, con el descenso del Cádiz, Marbella también sube a segunda división A, y en ese momento se hacen con los derechos de Kiko y Quevedo. Pagan lo que tendrían que pagar, no sé si son 200 o 300 millones, pero se compran las acciones del club y el ayuntamiento, ni corto ni perezoso, sale una... Me parece que a mí no me gustó que lo haya hecho, pero entiendo que fue necesario hacerlo porque, como dije antes, ningún ayuntamiento puede estar financiando un club profesional del fútbol. Y esta maniobra hace que el equipo descienda, porque vino Cacho Heredia, vino con Marcelino, ya fue una serie de despropósitos. Yo que comencé la temporada, nosotros queríamos a Miguel Ángel Benítez, el paraguayo que jugaba en Atlético de Madrid, que era un jugadorazo, queríamos al Tato Abadía, que había jugado en el Logroñés, queríamos a Jordanov, que venía del Sporting de Gijón, que es un jugador, queríamos, y le hicimos esas peticiones, pues todos esos futbolistas fueron al Marbella. Y al Cádiz lo dejó tirado. Él había cumplido su objetivo, que era llevarse a Kiko y a Quevedo, sobre todo a Kiko, y con eso le salió más barato comprar al club y quedarse con ellos que lo que hubiera salido comprarlos. O sea que la maniobra de él fue... ¿Qué pasa con esto? El Atlético de Madrid, de la mano de Enrique Cerezo, ya que era el máximo responsable en cuanto al Cádiz, era el vicepresidente del Atlético de Madrid, pero era el que tenía los hilos, puso un hombre de su confianza. Enrique Cerezo tiene una productora de cine, televisión y cine, y uno de los empleados que tenía, José Manuel, ¿cómo no me acuerdo cómo se llama? Juan Manuel, estaba, no sé si tengo el nombre aquí para que no dejarlo... No, Fernández Garrosa estuvo de gerente. Yo el que hablo, que fue presidente también. Fue presidente un año. Fue antes
se me ha pasado. Bueno, resulta que en ese caso el Atlético de Madrid se quiere desprender de las acciones del Cádiz porque es un tema que no le ya le está calentando y que no le sirve porque aparte tiene problemas con el Marbella, tiene mil problemas. Y para dejar la institución agarra y dice, sale la figura de Antonio Muñoz. Antonio Muñoz, que con su grupo ya había estado teniendo sus cosas, hay una reunión y me preguntan cuánto cuesta hacerse, porque claro, los jugadores habían denunciado el contrato, ese contrato lo habían denunciado y había que pagar, si no descendía a otra categoría por impago, una se descendió por lo deportivo y otra por lo económico. Entonces yo le dije, si tiene dinero, con 80 millones de pesetas lo pagas, si no hay dinero, son 160, porque con dinero tú te dices, te debo 1 millón, te doy 500.000, ¿vale? Sin dinero no te lo va a aceptar nadie. Y así fue, se habló con el Atlético de Madrid, ayudó en una parte, vino el trofeo Carranza, que estaba valorado en 50 millones de pesetas, que ya le daba el ayuntamiento, tenía esa subvención para el trofeo, 50 millones de pesetas, después pusieron los otros 30, ellos pusieron 40 millones de pesetas, creo que quiero recordar, que pusieron 4 millones de pesetas cada uno, Antonio Muñoz, Manolo Fernández, Antonio Castro del Gades Tour, Pepe Macías del supermercado, Manolo Diez, Paco Moncayo, bueno, eran 10 en total, Paco Puy, Martín José García Sánchez y demás. Federico. No sé si fue Federico, ya estaba en ese... Sí, Federico estaba, claro, Federico también. Y se hacen con la rienda del Cádiz ya en segunda división B. 3 temporadas donde el equipo no sale de segunda B del pozo, se gasta todo el dinero, las subvenciones que había recibido y todo, y no se consigue hacer absolutamente nada. Y ya llega, después claro, ya empiezan a llegar personajes. En este caso el grupo ADA de Asensio se hace cargo del club y llega como presidente Rafael Mateo. Pero con el presidente llega Fran Canal, que ya había estado en el Orense, que ya había estado en otros clubes, con dudoso proceder, no hablo ni bien ni regular ni mal, dudoso proceder, y en las 3 temporadas que están se gastan un pastazo, pero el equipo no sale de la mediocridad ni sale de la segunda B. Eso es lo bueno que tiene, que los 300 millones o 400 que le hacen gastar a Asensio se los comen ellos, ojo. Y nuevamente aparece la figura de Antonio Muñoz en la otra, que es justamente esta segunda parte de Antonio Muñoz, donde empiezan a ver, se venden esas acciones. Las acciones del club valían 5.000 pesetas, 30 euros, las acciones. Pero cuando Antonio Muñoz vende sus acciones de Merca, resulta que esas acciones ya no valían nada, porque el club estaba con un déficit galopante, con lo cual el precio de las acciones es 0, y se vendieron en 2.500 pesetas, y se vendieron muchas. Ahí queda el tema, no quiero tocarme este tema porque... ¿Y Fran Canal por qué llega ahí? Porque Fran Canal es el dueño de la información. Fran Canal es el dueño de la documentación. Con lo cual, todas las cosas de dudosas, las que estaban debajo de la mesa y todas esas, las tiene Fran Canal. Y Fran Canal, que a Ada le hizo gastar 300 millones de pesetas, le hizo enterrar, entra con Antonio Muñoz. Y el club sigue deambulando, aunque después se consigue ese ascenso a primera división, pero ese ascenso a primera división resulta que estaban todas las cuentas saneadas, que el Cádiz, llegando primero con José González, que hace una campaña espectacular, se sube a segunda, una temporada en segunda, llega Víctor Esparra una segunda temporada y sube a primera en Chapín. Se piden fichajes, viene Stoyanov, Limia, Berizzo, jugadores, pero todos que venían casi de vuelta, sin tener, y
del dinero que se prometió que se iba a emplear en fichaje, a Víctor Esparro solamente le dan un 10%. El otro 90% no sé dónde está. Salía en bolsas negras, yo sé que salía en bolsas negras, llevado por la empresa Seguridad. Pero no sé dónde está y no puedo culpar a nadie. ¿Qué pasa? El equipo desciende de categoría de nuevo y otra vez la bancarrota. Estaba, y eso es post populi, que Cádiz estaba saneado. Antonio Muñoz decía que estaba saneado el Cádiz. Hasta que llega este señor. Llega este señor, que aquí está muy mal visto. Pero cuando este señor viene, Antonio Muñoz le pide 40 millones de euros para vender el Cádiz. Porque dice que era un club saneado, que la ciudad deportiva valía 10 millones, que el escudo del Cádiz, ustedes, la afición, que es el escudo del Cádiz, es el escudo del Cádiz, cuando hablamos del sentimiento de ustedes, le puso un valor a ustedes. 10 millones de euros también. 10 millones de euros por la plantilla y otros 10 millones de euros no sé en qué otro concepto. 40 millones de euros le pidió a Baldassano. Y estaba todo por hacerse la operación. Entonces empezaron a ver los papeles. Cuando empezaron a ver los papeles, dijo, ¿esto qué es? Dice, si este club está en la bancarrota. Las textuales palabras de... Y cuando le dijeron, no, le hemos vendido un Mercedes, y dijo, en aquel momento, Moisés Israel, el gerente de... Sí, no han vendido un Mercedes, pero sin motor. La carrocería nada más vendieron. La chapa, lo que se ve de fuera. Dentro no. Entonces, huida de nuevo. Vino, ojo, tuvo la gallardía, trajo a Vicente del Bosque, trajo a Mariano García Remón, a Manolo Jiménez, y lo pagó todo Baldassano, ¿no? Eso lo pagó todo Baldassano. Después le achaca Antonio Muñoz que trajo jugadores que hipotecaron esto, porque vino Félix Carnero, ¿no era el director deportivo? Félix Carnero, que trajo a Yago Yao, trajo, y lo pagó fortuna, por jugadores que eran, yo era regular tirando malo, pero ese era peor que yo todavía, y yo por lo menos le costé poco al Cádiz. Entonces ya viene la tercera temporada, o la tercera incursión de Antonio Muñoz ya en esto, que luego se consigue también un ascenso segunda con Javi Gracia, y a la temporada siguiente se vuelve a descender, pero ya aquí ya empieza ya el debate un poco del equipo, porque pone a Enrique Huguet justamente en este año 2010 cuando se concreta lo que decía Baldassano. El club está en bancarrota y entra la administración concursal. El Cádiz que entra con administradores concursales, y en este caso ya empiezan a llegar, está la temporada de Enrique Huguet, que se queda cuarto y se cae eliminado. Después está con el Mirandés. Con el Mirandés fue que se perdió con el Castilla y después se perdió con el Mirandés la última parte. No, sí, Mirandés, correcto, el Mirandés, con aquel gol de Juanse que nos anularon a los 5 minutos, que todavía no sé quién, porque fue un gol, además de legal, precioso, y claro, no se consigue. Aquí la salvación ahora era en llegar, ya no es llegar a primera la salvación del Cádiz, la salvación estaba en llegar a segunda división. Y luego viene el tema de esa temporada 2011-2012, donde entra en liza la figura de Quique Pina, que tenía su equipo en Ciudad de Murcia, después compró el Granada 74, el Granada 74 se lo compró a Carlos Marsá lo puso como director deportivo y al final fue un desastre, y todo esto, y viene y recalan en el Cádiz con la figura de su padre como presidente. La gestión deportiva la llevaba Quique Pina y la gestión económica era de Enrique Huguet, que, bueno, en principio era Enrique Huguet, que era el que tenía un poco como hombre de paja ahí. Hacen una plantilla muy buena, se queda primero con José González de entrenador, y luego viene el partido con el Real Madrid Castilla, que fue el mejor Castilla creo que de su historia, que nos mete aquí un repaso futbolístico y de goles, y que luego también viene lo de Lugo, que todos conocen ya, que Cifuentes, el árbitro que hace allá, tuvo errores arbitrales, y luego que
Claro, pero sigue la gestión, sigue siendo deficitaria. Están los administradores concursales y no terminan siguiendo todas las entradas y salidas de dinero, pero muy condicionado todo. Había que hacer verdaderos malabares para poder concretar toda esa gestión. El público sigue apoyando, porque indiscutiblemente el público de Cádiz sigue poniendo, la masa societaria sigue bien. Y ya luego viene otra vez cuando Quique Pina está negociando con Antonio Muñoz para seguir ellos con la gestión del club. Antonio Muñoz no quiere dar el brazo a torcer porque Quique Pina, creo que era 1 millón de euros que tenían que pagar las acciones. Quique Pina quería rebajar eso y se saca de la manga justamente a estos señores venidos de Italia. Gabriele Del Bono era el abogado, era el presidente de Synergy, una empresa con capitales en, no sé si en Barbados, en Inglaterra, en Italia habría, y Alessandro Gauci, que viene hablando de su pasado en la Roma. El padre de Alessandro Gauci había sido presidente del Perugia, habla de todo lo que hizo él en el Perugia, toda la historia. Vale, perfecto. Y lo que hice yo en Belgrano de Córdoba también, pero en Belgrano de Córdoba, no aquí en el Cádiz, o sea que no era lo mismo. Y viene un hombre, sí, de fútbol, como es Florentino Manzano, que había estado en el Cartagena, era un poquito más el que conocía el tema del fútbol. Y claro, todos estos, los anteriores, los que están y los que van a venir, nada más que van a pensar primero en el dinero. ¿Qué pasa? Yo siempre he hablado, cuando he dicho y he comentado temas de esta, me parece perfecto que piensen en el dinero. En el momento que ganen ellos dinero, será el momento en que Cádiz está arriba. Por eso no me molesta que vengan a peseteros, vienen a llevárselo todo. ¿Qué se van a llevar ahora si hay 15 millones de euros de déficit? ¿Qué se pueden llevar a la butaca? No, ¿qué se van a, ¿para qué la quieren a la butaca? Con lo cual, cuando dicen, ¿se lo están llevando? Buena señal. Muy buena señal. Porque quiere decir que el Cádiz está bien. Y que el Cádiz es apetitoso. Siempre lo fue, aún estando con 15 millones. Que ahora hablaremos también porque la deuda está ahí. Ahora hay que empezar a pagarla también, ¿eh? Que están haciendo las cosas muy bien, todo lo que sea. Y claro, otra vez se vuelve a fallar en lo principal, que es el ascenso. Y así termina, bueno, ya sin poder, porque esta gente vinieron sin poner dinero. Ese es el problema. Cuando venís sin poner y llevártelo ya es muy complicado. Y entonces aparece Locos por el Balón. De momento, cuando sale el título ese, Locos por el Balón, la verdad es que no transmitía nada, ¿no? Y viene el tema, porque Antonio Muñoz, que había hecho la picaresca de quitarle las acciones que tenía comprometida con Pina, antes había negociaciones, ¿verdad? Que si habíamos quedado en 1 millón de euros, ahora Quique Pina quiere regatear para bajar el precio, y yo no digo que no, amenazó con vendérselo a otro, que él tenía otros compradores. No se le hizo caso porque realmente nadie esperaba que hubiera compradores para el Cádiz. Aparecieron los italianos, pero ya con el fin ya de no poner un duro y de venderla y de venir aquí a ver qué si podían hacer dinero. Y se presenta en notaría, llega Carlos Medina como apoderado de esa sociedad Loco por el Balón. Se hablaba de José María del Nido, de Quique Pina, se habló de Manuel Vizcaíno, pero claro, Manuel Vizcaíno, yo sí lo conozco al padre de Manuel Vizcaíno, que era vicepresidente del Sevilla, cuando en la época que yo viajaba con Luis Cuerva, con José María del Nido, me preguntaban por jugadores y demás. Y claro, para que llegue esto, Antonio Muñoz denuncia el impago y hay esa subasta pública donde llega un sobre con Carlos Medina como apoderado, y se hacen con las acciones y ahí llega y desembarcan en el Cádiz Manuel Vizcaíno y Quique Pina. Para mí, que he estado toda mi vida en el fútbol, me parece una muy buena sociedad. Uno en lo deportivo y otro en lo administrativo. Creo que es una sociedad que puede darle
beneficio a la entidad. Primero beneficiarse ellos y después también darle beneficio a la sociedad anónima deportiva, que es el Cádiz Club de Fútbol. Y creo que en definitiva, bueno, después están los problemas que todos son que conocemos, más por uno por el otro, y afortunadamente la temporada pasada, cuando parece que otra vez se va a ir todo al garete, Manuel Vizcaíno decide, a través del asesoramiento seguramente de sus técnicos, de él, de contratar a Álvaro Cervera. Álvaro Cervera agarra un equipo roto, muerto, destrozado, lo cambia como un auténtico, lo da vuelta y se consigue cuando nadie lo esperaba, porque hay alguien que me diga, sí, yo dije, yo... No. De que el Cádiz iba a subir la temporada pasada, después que viene Cervera, que pierde con el Mérida aquí, que empata con el Jumilla, que pierde no sé con quién o empata aquí en casa, y que gana en Jaén con los suplentes, porque Jaén ya estaba allá y ya está ese cuarto puesto, lo tenía asegurado, y viene el Racing de Ferrol, que había estado invicto, no sé si 30 partidos. En ese momento nadie daba un duro, y cuando pone a Servando y a el chiquito este de Almería, el lateral derecho, Carmona, dijimos, oh Dios, bueno, Dios no. Cervera nos dio un repaso a todos. El primero a mí, porque yo digo, con esto no. Y bueno, y aquí estamos. Y afortunadamente esto hizo que ese conflicto de intereses, o de, como podamos llamarle, de Quique Pina con Manuel Vizcaíno, se haya solucionado, y esto hace que, gracias al éxito deportivo, porque la solución viene por el éxito deportivo, y en este caso tenemos ahora con el panorama mucho más limpio, y que esta sociedad anónima deportiva, que sigue teniendo el calor del público en Cádiz, afortunadamente, la pasión del fútbol por el Cádiz, en Cádiz es lo máximo, y más en el día de hoy, que hay que felicitar a Jesús, porque la Federación de Peñas Cadistas ha recibido el premio a la mejor afición de la Liga 1-2-3, con lo cual es un premio por unos valores, y esos son los premios que realmente son bonitos de recibir. Los metálicos, sí, te podés comprar una moto, un coche, una casa, pero lo otro no, lo que llevamos aquí eso lo lleva toda la vida, y eso no te lo pueden quitar, no te lo pueden hipotecar, eso lo tenés. O sea que felicitaciones a la Federación de Peñas, porque habla de la afición de Cádiz, que después el grupo de animación, la brigada, realmente, y toda la gente de Fondo Norte son los que primeros que empiezan con los cánticos y toda esa historia, pero aquí estamos hablando de la afición en general, y por eso este merecido premio. Y a mí la satisfacción que me queda es que esta sociedad anónima deportiva, que es Cádiz Club de Fútbol, se parece un poco a lo que fue el antiguo Cádiz Club de Fútbol en cuanto a sentimientos y todo lo que está llegando. Que son de fuera, hay gente de fuera que peleó mucho por Cádiz. Yo, que vengo de fuera, no es que peleó por Cádiz, hablo maravillas de Cádiz porque es lo que me ha hecho sentir Cádiz. Con lo cual, aquí terminamos y ya charlamos de lo que quieran preguntaros y tienen. Sí, yo quiero agradecerle a Pedreño, que ha sido la voz de la radio de nuestra ciudad durante muchísimos años, que ha hecho una excelente presentación muy emotiva, y también bueno, a Hugo Vaca, que lo conocí corriendo los dos, ¿verdad? Corriendo detrás tuya. No. Cogí a uno que me estaba robando y vino a detenerlo en Cano de Alcaldilla.